Guerra. Una palabra que lamentablemente parece estar en el ADN del ser humano. Guerra. 6 letras que juntas no son más que una palabra. Sin embargo, su puesta en práctica ha generado más daño y dolor al hombre que todas las catástrofes naturales juntas. Hay guerra desde que el ser humano se agrupó y quiso conquistar a la fuerza algo que no poseía. Las hubo, las hay y las habrá. Y si bien cada una de las personas que murió en una guerra es importante, hubo un enfrentamiento que supera la capacidad de entendimiento por la cantidad de vidas que se perdieron. Corría el mes de septiembre de 1939 cuando algunas cabecitas enfermas de ambición y poder dieron inicio a la más cruel y sangrienta guerra que se recuerde. La Segunda Guerra Mundial superaba a su homónima de comienzos del siglo XX. Solo para recordar, esta guerra que duró 6 años, se cobró la vida de alrededor de 60 millones de seres humanos, en su inmensa mayoría inocentes. 60 millones de personas entre cientos de batallas, un holocausto y el uso de la bomba atómica. Los 6 años más oscuros en materia de muerte. Hoy nos quedaron muy lejos en el tiempo esos hechos, tanto que cuando escuchamos hablar de la Segunda Guerra, nos parece como si fuera un cuento o una película de ficción, pero fue real. Y quienes sobrevivieron, de los 100 millones de soldados que participaron, tuvieron que cargar el resto de sus vidas con una mochila muy pesada. Una historia de la que seguramente no pudieron elegir, simplemente fueron parte. Muchos de esos combatientes vinieron a parar a Sudamérica, algunos a Uruguay, donde comenzaron de cero. Como Don Vito, que habiendo pasado ya 90 años de su vida, terminó viviendo en Maldonado. Y aunque mucho tiempo pasó de su niñez, él no ha olvidado ni el lugar del que procede, ni la barbarie de la guerra. Mi pueblo en Italia era de su pueblo antiguo que en otra época había un muro alrededor para defenderse, con 2 entradas. En mi pueblo me acuerdo, que era de 3-4 años, que no había carretera, que entraban a ese pueblo era camino dentro de la tierra, para dentro de los árboles, así, no había carretera ninguna. Y había 2 entradas, una de un lado y otra de otro. Tenía 2 puertas, porque en aquel tiempo robaban los pueblos, no sé qué pasaba, ¿viste? Cerraban esa puerta, las 2 puertas que estaban. Tenía un muro alrededor de 5 o 6 metros. ¿Cómo lo hicieron ese muro? ¿Te das cuenta? Éramos muy pobres, mi padre me daba una tacata de pan así, y eso era, no había otra cosa, ¿no? Descalzo, para dentro de la espina, desnudo, no teníamos ropa. Éramos muy pobres, no teníamos nada, mi padre no tenía nada, trabajaba media para otro. Había años que hacíamos tricos por pan y años que no lo hacíamos, ¿no?
Cuando éramos muy pobres. Los países europeos nutrieron sus ejércitos con cuanto joven anduviera en la vuelta, sin importar su preparación. Don Vito había ingresado al servicio militar en la Armada Nacional Italiana. Cabe recordar que Italia tuvo dos roles muy importantes y bien distintos en el contexto de esa guerra. Primero, bajo el mando de Mussolini, luchó aliado a la Alemania nazi. Luego de 1943, una vez derrocado el dictador, Italia pasó a integrar las fuerzas aliadas, lo que generó un conflicto dentro del conflicto, ya que muchos italianos quedaron en ambos bandos, y entre 1943 y 1945 se vivía en ese sentido un desconcierto generalizado. Con poco más de 20 años, Vito Bonfrisco ya sabía que quería estar del lado de los aliados. Tiempo antes, estando bajo órdenes alemanas, intentaron enviarlo al frente de combate, aunque eso quedó en el intento. Teníamos que, erano gruppi di guardia, no? Que abastecían la gente en el frente. Y una noche vino una orden que teníamos que ir todos al frente. Y digo yo andé al frente con esta gente, digo yo, cuando el frente estaba casino entre Nápoles y Roma, que estuve 6-7 meses parado ahí. Y digo yo, y yo voy allá al frente con esta gente, le dije yo, no voy nada. Entonces agarré la ropa y me fui en una casa en campaña, ¿no? A 1 kilómetro más o menos del pueblo. En ese pueblo antiguo que están arriba de la montaña, en esa época que se defendían con los muros, ¿viste? Allá tenía una casa que arriba había forraje y abajo estaba la vaca. Y esto fue el 4 de marzo del 41. Estando medio levantado y entraron dos militares alemanes, un sargento y un militar. Yo con los zapatos sueltos, así yo veía que traía agua. Entonces entraron. Y yo vi que el soldado que andaba con ese sargento me conocía, habíamos todos juntos. Entonces traté de irme, ¿no? Entonces el otro le dice al sargento, dice, no, este es militar, opla, dice, disparó cuando tenía que salir al frente. Ellos no tenían el tribunal, daban a pique palo, te hacían hacer el pozo de pon, tira la cabeza, caía ahí adentro. Enterraban, pusieron una cruz arriba y se terminaba la historia. Digo, no, yo no voy a llegar a esto, voy a pelear. Entonces, cuando el sargento vio que no me conocía, el otro me conocía, y bueno, llévalo al comando y arreglan. Entonces yo le pedí de ir a una casa que estaba más o menos a 100 metros de esta, ¿no? Pero para dentro de la montaña donde había caminos para dentro de la piedra, así, paredes, plantas de oliva, ¿no? Digo yo, si este me acompaña hasta allá, quedamos solos, ¿no? Yo con solo la voy a luchar con él, que se recuerda. Fue la revela cosa. Llevé la otra casa, la casa era de 2 plantas. Arriba había 2 muchachas y la parte de abajo estaba llena de militares de ellos. Entonces se dieron cuenta que yo había disparado, ¿no? Entonces salieron atrás, que andaban los ametralladores atrás mía, ¿no? Pero como era todo puro pared, así, viste, de piedra, y planta de oliva, ellos tiraban para acá, yo saltaba para acá, iban haciendo esa maniobra así. Pero llegó un punto que había un arroyo que llevaba piedra porque estaba lloviendo, te andaba. No, acá me agarra, no. Si me tira el agua, me ahogo. Pero ahí, yo creo que ahí hay uno que le protege a uno.
Caminé un poco para abajo corriendo así, y con el temporal se había caído una planta de roble que hay allá grande. ¿Qué pasa? Estaba de este lado y cayó con la planta que iba para el otro lado, ¿no? Y yo para arriba esa planta pasé al otro lado. Vito logró escapar varias veces de diferentes situaciones, aunque esta vez la muerte estuvo bien cerca. Durante la guerra vio la peor destrucción de su país y la degradación del ser humano a niveles insospechados. Fue capturado por los nazis, estuvo en un campo de concentración, logró escapar, deambuló solo, sobrevivió varios ataques, donde incluso vio morir miles de inocentes. Y de ahí aparecieron los aviones y tiraban bombas como maía a la gallina. Y yo me escondía dentro de una cañada de agua, así, ¿viste? Eso en Gambaña, ¿no? Bueno, hicieron un desastre aquello. Hubo muertos de aquella, toda gente inocente, porque la agarraban a la fuerza y llevan a trabajar. Bueno, quedé solo. Sobrevivir cada una de esas situaciones parece bueno, aunque seguir con vida en ese momento era solo parte de un camino muy difícil y doloroso, donde amanecer al día siguiente ya era mucho, recorriendo solo lo que a esa altura eran ruinas de Italia. De comer me daban, pero para quedarme no, porque entonces en Italia en ese momento había fascistas, había comunistas, había de toda raza. Entonces la gente tenía un miedo que, si por ejemplo los alemanes sabían que nos ubicaban, les trataban mal. Y andaba de una casa para otra, sí. Las idas y vueltas llevaron a Bonfrisco a unirse a soldados que luchaban para derrocar el régimen nazi. Entre sus recuerdos muy claramente tiene presente imágenes dantescas de los lugares a los que iban llegando los aliados dentro del territorio italiano. Cuando llegaron los ingleses, los americanos, se encontraron con eso. Allí había un pozo que había 140 muertos, tapados con una rama así, que eran inocentes. Cuando ocupamos eso, que llegaron los ingleses, que ocupamos eso, tú no sabes el olor a podrido, había 140 metidos con una rama arriba, ¿no? Entonces bajaron los partigianos de la montaña. Qué triste fue eso. La guerra en Europa se prolongó hasta 1945, momento en el que los aliados derrotaron oficialmente al ejército alemán. Era el comienzo de una nueva etapa en cada país, la mayoría devastados, como Italia, donde las primeras elecciones posguerra eran una incertidumbre. Cuando se hicieron las primeras elecciones, el 2 de junio, ¿a qué tiempo no había, que tenía un pedazo de radio, era un potentado, que televisión, una cosa así? Al otro día se supo que era el reinato que teníamos en Italia o la república. Erano dos nomás, tenía que elegir uno u otro. Entonces todos los italianos, con el desastre que había tenido con la guerra del reinato, votamos todos por la república. El 3 de junio del 46 se supo que había ganado la república en Italia. Ese fue el primer pasito que hicimos.
¿Te das cuenta? ¿A dónde después ahí? Y estaba con el rellenado, lloraba porque lo corrían, los militares, el rey se tenía que ir, hacer la valija. A ver, era una confusión, ¿y qué cantaba y qué lloraba ahí? Era tan grande la miseria que se vivía que una familia humilde como la de Bonfrisco no tenía para comer o vestirse. Haber estado en la guerra y tener algunos amigos le permitió acceder a una tarea sencilla, pero fundamental para conseguir ropa, no solo para él, también para los suyos. Había un teniente que siempre hemos estado juntos, teniente y príncipe se llamaba, un teniente. Digo, usted está a cargo de este depósito de ropa, pero era ropa usada, no era ropa nueva, ropa militar, ropa inglesa, americana, ¿viste? Porque la italiana no había nada. Tengo a mi hermano, mi padre, desnudo, le digo yo. ¿Tú que estás a cargo de eso? Digo, a ver si me da una mano, le digo yo, porque no tenemos plata, somos pobres. Sí, pero usted me está pidiendo que te tengo con los locales que tiene que robar, me dijo. Teniente, la necesidad rompe la ley, le digo yo, ¿no te das cuenta? Sí, me doy cuenta, sí. Pero yo sabía que era bueno, porque íbamos todos siempre juntos, el teniente príncipe se llamaba. ¿Eh? A los 7 o 8 días me llamó a mí, dice, bueno, te voy a poner a trabajar en el depósito de la ropa usada, dice. Los pantalones al lado, la saco a otro lado, todo eso, ¿no? Ahí te tiene que arreglar, me dijo él. Yo entraba con la vacío, ¿viste? ¿No? Me ponía 2 o 3 pantalones nuevos, 2 o 3 camisas, sería gorda pero con la mano vacía. Y trabajé 8 o 10 días allá adentro, ¿no? Cuando vi que había hecho un fardo grande así, de ropa, le pedí un permiso de 5 días que daban, ¿no? Entonces me dijo, ¿te arreglaste? Digo, sí. Y entonces, ese fardo así, como éramos militares, no nos controlábamos arriba los trenes. Lo llevé a la casa. Con eso vestí la familia. Poco tenía para ser un joven en ese momento en Italia, por eso como tantos, don Vito emigró a Sudamérica, recalando en Uruguay, donde tenía familiares que habían llegado antes que comenzara la guerra. Yo tenía un hermano de mi padre en Durano y una hermana de mi madre también en Durano, que habían venido, erano 40 años que estaban ahí. No habían venido a Italia porque se habían cerrado la migrazione, ¿viste? Estos 40 años sin emigración. Italia de 45 millones había llegado a 70. Entonces, que después hablaron, sacaron una ley por cima, se llamaba, que con 80 pesos, con 80 dólares, te daban el viaje gratis a donde usted quería viajar. Y me acuerdo que yo viajé en Durano, porque en Durano estaban hermano de mi padre, llegué allá y llegamos en Durano, ¿no? Don Vito percibió enseguida cuál era la realidad de este pequeño país que lo alojaba. Se dedicó a las tareas del campo y logró tener su propia chacra, tanto en Durazno como en Maldonado años más tarde. Aún recuerda algunas de las cosas que más le llamó la atención cuando recién llegó, sorprendentemente contrastantes con el hambre que había pasado durante la última década. Allá había un local de feria, llegaban la gente para quedarse ahí carneaban, agarraban ovejas, carneaban y comían, no valía nada la carne. La pulpa de primera de novillo valía 16 centésimos, valía. ¿Te das cuenta? Acá. Entonces yo decía, acá, plata no vamos a hacer, digo yo, ¿para qué no es un país para hacer plata? Pero vivir, se vive bien.
A sus 94 años, Bonfrisco pasa sus días entre una casita de Maldonado y un apartamento más seguro en el centro de la misma ciudad, sin olvidar su patria, de la que nunca reniega y de la que incluso mantiene su documento, y al mismo tiempo agradecido del país que lo acunó y le permitió desarrollar su vida. Primera base, acá en Uruguay. Es un país amplio, ¿te das cuenta, no? Que uno que quiere trabajar, que quiere producir, que quiere mejorar, hay lugares para todo. ¿Te das cuenta? A mí los bancos República, me daban plata que yo no la precisaba. ¿Te das cuenta? Yo hice propiedad acá, hice chacra, hice todo, crié la familia. Es un país que acá trabajando, no preocupando de meterse en la política, esa cosa así, hace lo que quiere. Aparte acá la gente, que están arriba, los bancos, la jefatura, todo eso, la aprecian mucho a la gente que trabaja, ¿no?